Mi hermano, que lloró en el funeral de mi padre, ocupó el puesto de director ejecutivo 24 horas después. Lo siento, Martina, ahora soy el jefe, dijo con una sonrisa. Por desgracia, debería estar triste por ella, no por mí, porque nunca voy a una guerra sin preparación. El penetrante olor a dinero y poder impregnaba el cementerio de la Plaza del Empresario. Entre los dolientes se encontraban los socios comerciales de mi padre, los altos mandos de la empresa y miembros de la familia que no se habían llevado bien a lo largo de los años. Todos estaban allí, vestidos de negro, con fingida tristeza en sus caras. Frente a la funeraria, junto a la taberna negra, estaba yo, Martina Vega, la hija mayor de Carlos Vega. Miré la brillante placa de bronce con el nombre de mi padre, Carlos Vega Domínguez, amado padre, empresario visionario, líder que creó su propio imperio. Los rumores que nos rodeaban no eran sobre luto, sino sobre dinero. Todo el mundo se preguntaba quién se haría cargo del Imperio Vega. Mi padre era un hombre que no tenía nada. Kuchuk también fundó Vegatech, cuya base tecnológica cuesta 70 millones de euros. Como su hijo más devoto, me correspondería a mí ser el investigador que continuara su legado. Trabajando junto a él durante 8 años, aprendió su versión de las cosas. Dar importancia a los diplomas y experiencia necesarios depende de su confianza. Pero cuando encontré los ojos de mi hermano Diego, de pie al otro lado del cementerio, una frialdad se apoderó de mí. Diego estaba demasiado tranquilo, demasiado confiado, demasiado preparado. Debí saberlo entonces, pero el dolor te ciega. Cuando llegué a nuestra sede corporativa en el centro de Madrid después del funeral, me di cuenta exactamente de lo que estaba sucediendo a mis espaldas. Cuando entré a la oficina del director ejecutivo para reunirme con la junta, esperaba que el escritorio de mi padre permaneciera como estaba. Tal vez un sofá de cuero vacío estaría esperando a su próximo dueño, pero lo que encontré fue completamente diferente. Diego estaba sentado en el sofá de mi padre, con los pies sobre la mesa, bebiendo whisky del vaso de cristal favorito de mi padre. No habían pasado ni 24 horas desde que enterraron a mi padre y mi hermano ya se había instalado en la casa. Me quedé congelado en la puerta. ¿Qué estás haciendo? Diego sonrió, haciendo girar su whisky. Me estoy instalando. Apreté la mandíbula. Esta no es tu oficina. Él se rió de eso. Realmente se rió. Una risa profunda y larga. Luego dejó su vaso sobre la mesa. Sacó un papel de la carpeta que tenía delante y lo empujó hacia mí. Dudé y luego tomé el papel. En él se leía en letras grandes Última Voluntad. Se me heló la sangre al leer el apartado titulado Herencia y Sucesión. Todo, la empresa, la mansión, las cuentas bancarias, todo quedó en manos de Diego. Tragué saliva. Esto debe ser un error. Diego sonrió lobunamente. No, Martina, no lo es. Bajé la vista de nuevo, escaneando las palabras, buscando desesperadamente un hueco, un error. Pero debajo estaba la firma de mi padre, sus palabras, sus deseos. Diego se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro bajo y burlón. Ahora soy el jefe. Inclinó la cabeza con fingida simpatía. Tú no tienes nada. Debería haber llorado, debería haber gritado, debería haber sido despedazado. En lugar de eso, comencé a reír, porque ya había hecho mi movimiento hace una semana. La sonrisa de Diego se desvaneció cuando mi risa resonó por toda la oficina. Estaba esperando que me desplomara.
Él esperaba que yo suplicara, que me enojara, que me derrumbara bajo el peso de la traición. En lugar de eso, me sequé una lágrima de la mirada, no de tristeza, sino de diversión, y me senté frente a él, con las piernas cruzadas, como si estuviéramos hablando de negocios. Diego frunció el ceño. ¿De qué te ríes? Me incliné hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa de mi padre, o al menos la mesa que Diego ahora pensaba que era la suya. Nada, dije sonriendo dulcemente. Es solo que realmente crees que has ganado, ¿no? No hay nada que pensar, Martina, dijo enojado. Está escrito en blanco y negro. Señaló el testamento con el dedo. Papá me lo dejó todo, estás fuera. Tomé el documento y lo di vuelta, estudiando las páginas como si realmente estuviera considerando sus palabras. Luego lo volví a colocar en su lugar con cuidado. Entonces, ¿no has oído las noticias? La expresión confiada de Diego vaciló ligeramente. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Quería que él sudara. ¿Qué noticias? Finalmente preguntó. Incliné la cabeza. ¿Ya te ha llamado la Junta? Se sentó más erguido y la sospecha se asentó en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Sonreí. Ahora era mi turno de jugar con él. Verás, Diego, mientras tú conspirabas y ocupabas el puesto de mi padre, yo me encargaba de que se cumplieran sus verdaderos deseos. Lo dejé flotando en el aire por un momento y luego saqué mi teléfono. Con unos pocos movimientos, abrí un correo electrónico y giré la pantalla hacia él. Una carta oficial del equipo legal de Vegatech. Diego me arrebató el teléfono de la mano mientras sus ojos escaneaban el correo electrónico. Su sonrisa desapareció. Esto es imposible, murmuró. Oh, eso es muy posible. Me recliné, disfrutando ver la mezcla de confusión y enojo en su rostro. El correo electrónico detallaba un estatuto corporativo que Diego había pasado por alto. Mi padre le había dejado la empresa, sí, pero la junta directiva tenía la última palabra sobre quién podía realmente dirigirla. Diego puede haber heredado el título, pero no heredó automáticamente el control. La junta directiva tuvo que aprobar un sucesor y, después de considerar su inexperiencia, irresponsabilidad financiera y total falta de habilidades de liderazgo, rechazaron por unanimidad su nombramiento como CEO. La mano de Diego se apretó alrededor del teléfono. Esto es una broma. Soy el heredero legítimo. Me encogí de hombros. Eres el heredero legítimo, por supuesto. Pero mi padre sabía que no eras apto para dirigir este lugar. Respiré profundamente y dejé que mis siguientes palabras calaran en mí. Por eso me dio el poder hace una semana. La cabeza de Diego se levantó de golpe. ¿Qué? Metí la mano en mi bolso y saqué otro documento, firmado y legalmente vinculante. Tengo control total sobre las operaciones de la empresa, dije colocándolo sobre la mesa. Y la junta directiva también está detrás de mí. La cara de Diego se sonrojó. Padre, no. Sucede y sucedió, interrumpí, porque sabía que eso era exactamente lo que haría. Señalé la oficina. Sabía que se emborracharía de poder, tomaría decisiones impulsivas y hundiría la empresa. Diego se levantó tan rápido que su vaso de whisky casi se cae. «Crees que eres muy inteligente», escupió. «Pero la empresa es mía». Yo también me levanté y lo encaré al otro lado de la mesa. «Y lo logro». Nuestras miradas se encontraron y el peso de la batalla entre nosotros llenó la habitación. Pude ver los engranajes girando en su cabeza.
Estaba tratando de encontrar una manera de evitar esto, una escapatoria, una manera de dar vuelta a la situación. Pero no hubo, porque había pasado años preparándome para este momento. Lo había visto, lo había estudiado y sabía exactamente cómo funcionaba. Así que, mientras ella pasó años esperando que mi padre muriera para poder hacerse cargo de la empresa, yo pasé años asegurándome de que nunca pudiera hacerlo. Diego dejó escapar un fuerte suspiro y apretó la mandíbula. Esto aún no ha terminado, Martina. Sonreí. Oh, lo sé, porque esto fue solo el comienzo. Diego estaba furioso. Pude ver sus puños apretados a los costados, su respiración superficial y sus fosas nasales dilatadas. No estaba acostumbrado a no estar bloqueado. Durante años había sido el chico de oro en las playas de El Dorado, siempre lleno de glamour y derecho. Pero el atractivo no gobierna a una empresa y una reclamación no invalida los documentos legales. Lo observé mientras intentaba comprender cómo procesaba todo esto, cómo la compañía que creía merecer se le estaba escapando de las manos. ¿Aún no lo entiendes, verdad?, dije, sentándome nuevamente en la silla frente a él, completamente calmada mientras él se enojaba. Puede que papá te haya dejado la empresa, pero no el poder. Esa parte se gana, Diego. Su rostro se oscureció. Esta es mi empresa. Incliné la cabeza. Entonces, ¿por qué la reunión de la junta directiva es conmigo mañana y no contigo? Su boca se abrió y luego se cerró. Este es el momento en el que se da cuenta de que está realmente jodido. La junta directiva no lo respetaba, los empleados no lo respetaban, y sin ellos, él era solo un hombre con un título y un imperio que no sabía cómo dirigir. Volvió a tomar el testamento y hojeó las páginas como si de alguna manera hubiera pasado por alto una cláusula secreta que anularía todo lo que acababa de decir. Le dejé buscar y luchar, porque no me importaba. Estaba preparado para este momento, pero no fue así. Finalmente, dejó caer el periódico sobre la mesa. Papá siempre quiso que yo asumieras el control. Debiste haberlo manipulado para que firmara ese poder notarial. Me reí. ¿Acaso manipulé? El padre sabía exactamente lo que hacía. Me incliné hacia adelante y lo miré a los ojos. ¿De verdad crees que confiarías una empresa de 70 millones de euros a alguien que ni siquiera puede gestionar las deudas de su tarjeta de crédito? Su cara se sonrojó. Sonreí. Oh, sí, lo sabía. Porque mientras Diego estaba de fiesta, quemando dinero y haciendo inversiones tontas, yo estaba observando, documentando y preparándome. ¿Hablamos de números?, dije, y mi voz sonaba empalagosamente dulce. La Villa de Las Palmas está muy endeudada, los coches deportivos están todos alquilados y esas inversiones, asentí, más bien unas vacaciones de lujo camufladas como entrevistas de trabajo. La mandíbula de Diego se tensó, pero aún no había terminado. Mira, a las juntas directivas les encantan los resultados, les encanta la disciplina, les encanta la estrategia. Me encogí de hombros y entre los dos, adivinen quién de nosotros sabe realmente cómo mantener una empresa rentable. Él no respondió porque ya lo sabía. Dejé que el silencio se prolongara antes de dar el golpe final. Y una cosa más. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre sellado. Papá escribió esto antes de pasártelo. Diego dudó antes de tomar el sobre de mi mano. Sus dedos temblaban ligeramente mientras abría la carta que había dentro. Ya sabía lo que decías.
Leí mi versión la semana pasada. Diego, si estás leyendo esto, me he ido, y si te conozco tan bien como creo, probablemente estés muy enojado ahora mismo. Pero déjame ser claro, esto es culpa tuya, no mía. Te he estado observando durante años, hijo. Te he visto tomar decisiones irresponsables, desperdiciar oportunidades y esperar recompensas que no mereces. Esperaba que me demostraras que estaba equivocado, que me mostraras que podías ser responsable, pero nunca lo hiciste. Así que hice lo que tenía que hacer. La empresa que fundé es más grande que tú y que yo. Necesita un líder, no un niño mimado con un apellido famoso. Martina es esa líder. Se te han dado oportunidades, Diego. Los gastaste. Ahora tendrás que aprenderlo a las malas. Padre, la habitación estaba en silencio. Las manos de Diego agarraban la carta con tanta fuerza que pensé que se rompería por la mitad. Su respiración era entrecortada y tenía la mandíbula tan apretada que casi podía oírle rechinar los dientes. Me levanté y me acomodé la chaqueta. Parece que papá sabía exactamente lo que hacía, dije mientras caminaba hacia la puerta. Disfruta de tu whisky, Diego. Es lo último que te pertenece en esta oficina. Me fui sin mirar atrás porque ya había ganado, pero aún no había terminado, ni siquiera cerca. A la mañana siguiente, llegué a Vegatech 1 hora antes de la reunión de junta programada. Pasé junto a los empleados que habían trabajado bajo las órdenes de mi padre durante décadas, hombres y mujeres que conocían mi dedicación, que me habían visto trabajar largas horas mientras Diego festejaba. Aún así, había tensión en el aire porque la empresa estaba en el limbo. El testamento de mi padre nombró a Diego como único heredero, pero mi poder me dio control temporal sobre las operaciones. Esto significaba que la junta directiva tenía que tomar una decisión: o me designaban oficialmente como CEO o dejaban que Diego se encargara de ver cómo la empresa se desmoronaba. Entré en la sala de conferencias del nivel superior, donde me esperaban los miembros de la junta, hombres con trajes limpios, con edad suficiente para haber construido su fortuna junto a mi padre. Algunos me fueron leales, otros estaban esperando a ver quién saldría vencedor. Diego llegó 5 minutos tarde, con los ojos rojos, ya sea por falta de sueño o por demasiado whisky. No sonreí cuando él se sentó en la silla frente a mí, porque esto era la guerra. El presidente, señor Mendoza, juntó las manos. Vayamos directo al grano. Hay 2 posibles sucesores y debemos decidir quién es el más adecuado para dirigir la empresa. Diego se sentó derecho y se arregló la corbata. Señores, creo que el testamento es bastante claro. Mi padre quería que yo dirigiera Vegatech. Fue su decisión final. Mendoza se volvió hacia mí. ¿Martina? Miré a Diego y luego deslicé una pila de documentos sobre la mesa. Me gustaría presentar algunas pruebas antes de que la junta tome una decisión. Diego se burló. Más trucos legales. Lo ignoré. Estos son registros financieros de los últimos 4 años. Muestran un patrón de gastos irresponsables, deudas personales e inversiones fallidas relacionadas con Diego. Pasé al siguiente conjunto de documentos. Se trata de correos electrónicos internos del Departamento de Finanzas que advierten sobre el desvío no autorizado de fondos de la empresa para uso personal. La cara de Diego se sonrojó. No tenías derecho a hacer eso. Continué con calma. Y esto, pasé a la última página, es un informe de inversiones que muestra que
Tan solo una semana antes de la muerte de nuestro padre, Diego había intentado liquidar más de 9 millones de euros en activos de la empresa para saldar sus deudas personales. La sala quedó en silencio porque ya no se trataba de una cuestión de liderazgo, sino de una cuestión de confianza. Mendoza exhaló y golpeó los papeles. ¿Es eso cierto? Asentí. Todo confirmado. Los miembros de la junta cambiaron su perspectiva. Diego se aferró a la mesa hasta que sus manos se pusieron blancas. Tú no puedes hacer esto. Junté mis manos con calma. Yo no hice nada, Diego, tú sí. Y luego pasé a la toma final. Saqué un documento más que había guardado para ese momento. Una solicitud de auditoría interna. Todo el cuerpo de Diego se puso rígido. Esta es una solicitud formal para una investigación criminal de todas las transacciones financieras realizadas bajo su autoridad. Dije suavemente, si la junta directiva decide nombrarte director ejecutivo, eso será lo primero que ocurrirá bajo tu liderazgo. Mendoza se inclinó hacia adelante con expresión seria. ¿Estás sugiriendo que esto fue malversación de fondos? Me encogí de hombros. Solo sugiero que las decisiones financieras de Diego son cuestionables, pero si realmente no tiene nada que ocultar, entonces no creo que se moleste en hacer una investigación exhaustiva. La cara de Diego era de puro pánico, porque él sabía lo que iban a encontrar y yo también. Mendoza miró el resto del tablero. Caballeros, creo que ya hemos visto suficiente. Diego dio un puñetazo sobre la mesa. Es una trampa. Está intentando destruirme. Mendoza se volvió hacia mí. Martina, si votamos a favor, ¿cuál será tu primer movimiento como CEO? No lo dudé. Estabilidad. Me aseguraré de que nuestros inversores, empleados y clientes sepan que Vegatech está en buenas manos, sin riesgos ni escándalos financieros. Mendoza asintió. ¿Y tú, Diego? Diego seguía enojado, su respiración entrecortada, su rostro pálido. Miró alrededor de la habitación en busca de alguien que lo apoyara. Nadie lo hizo porque la verdad ahora era innegable. Él no era apto para liderar. Mendoza suspiró. Vamos a votar. Ni siquiera tuve que contar las manos porque ya lo sabía. La junta directiva me había elegido como el nuevo CEO de Vegatech. La silla de Diego se deslizó fuera de su lugar y él se puso de pie, con manos temblorosas. ¿Crees que esto terminó? Él siseó. Yo también me levanté y me acomodé la chaqueta. No, Diego, dije suavemente, creo que esto es solo el comienzo. Ella salió furiosa de la habitación y yo me volví hacia el tablero con los hombros rectos y la voz tranquila. Ahora, señores, pongámonos a trabajar, porque había ganado la guerra, pero ahora estaba a punto de ganar la guerra. Pude sentir el cambio desde el momento que salí de la sala de reuniones. La tensión que había llenado el aire desde el funeral de mi padre había desaparecido, reemplazada por certeza. Vegatech ahora era mío. Los ejecutivos con los que me cruzaba ya no dudaban antes de asentir. Los asistentes que antes evitaban el contacto visual ahora me miraban con un respeto renovado, porque se había elegido un líder y no era Diego. Hablando de mi hermano, no estaba por ningún lado. No me sorprende. Perder su título de COO fue solo el primero de sus problemas. Todavía estaba la cuestión de la mala conducta financiera. Entré en mi nueva oficina, la antigua oficina de mi padre, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Durante años me senté al otro lado de esa mesa y aprendí de él. Ahora estaba sentada en el asiento
que él siempre había pensado para mí. Pero mi victoria aún no estaba completa. Presioné el intercomunicador. Marina, tráeme la ley. Unos minutos más tarde, el abogado de mi padre, desde hacía mucho tiempo, el señor Castello, entró en la oficina. Vieja escuela, traje de raya diplomática, cabello plateado, un tipo que ayudó a mi papá a construir su imperio desde cero. Él se sentó frente a mí. Creo que se trata de Diego, dijo directamente. Asentí. Necesito saber en qué problema estás metido. Castello abrió su bolso y sacó una carpeta gruesa. Malo, dijo sin rodeos. Escaneé la página superior. Millones de euros de fondos de la empresa fueron desviados a través de inversiones cuestionables, la mayoría de las cuales fueron a parar a las cuentas personales de Diego. Esto era un robo, simple y llanamente, y ahora dependía de mí decidir cómo manejarlo con mi nueva autoridad. Castello juntó las manos. La Junta querrá presentar una demanda. Exhalé lentamente. ¿Qué pasa si no lo abro? Dudó un momento y luego dijo: parecerá débil y lo que es más importante, si hace la vista gorda ante esto, los inversores asumirán que Vegatech hace la vista gorda ante la mala conducta financiera. Negué con la cabeza. Esa no era una opción. Averigua dónde está, dije cerrando el expediente. Me encargaré de ello yo mismo. Encontré a Diego exactamente donde esperaba que estuviera, en la propiedad de mi padre, o mejor dicho, en la propiedad que una vez había sido de nuestro padre. Ahora era legalmente suyo, pero no por mucho tiempo. Pasé por las grandes puertas de La Moraleja y caminé sin perder el ritmo. Diego estaba en su estudio con aspecto desaliñado y con un vaso de whisky en la mano. Su corbata estaba suelta, su camisa estaba arrugada, un hombre que lo había perdido todo en 24 horas. Ni siquiera se sorprendió de verme. ¿Has venido a alcanzar la victoria?, murmuró haciendo girar su bebida. Asentí. Vine a hablar contigo sobre tus opciones. Diego hizo una mueca y tomó un largo sorbo de su whisky. ¿Mis opciones? ¡Qué gracioso! Me robaste la empresa, pusiste a mi padre en mi contra y me hiciste quedar como un ladrón. ¿Qué opciones tengo? Me senté en la silla frente a él sin apartar los ojos de él. Tienes 3 opciones, Diego. La primera es demandarte. Tenemos pruebas de que malversaste fondos de la empresa. La junta directiva te está presionando para que lo hagas. Si seguimos así, no solo perderás la empresa, sino que irás a la cárcel. El rostro de Diego se puso pálido. No puedes hacer esto. Puedo, y si la junta directiva lo quiere, lo haré. Pero no quiero arruinarte, Diego. Sigue siendo mi hermano. Terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. ¿En serio? No lo parecía en las últimas 24 horas. Tú empezaste, dije con calma. Justo un día después del funeral de mi padre, te apresuraste a ocupar su lugar. No pudiste esperar ni un minuto. Diego desvió la mirada. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Vivir a tu sombra el resto de mi vida? Martina siempre es la mejor. Martina siempre es la más inteligente. Martina siempre es la más responsable. Solo estaba haciendo mi trabajo, Diego. Eso es lo que se suponía que debías hacer. El silencio llenó la habitación. Hubo un conflicto entre su ira y mi determinación. ¿Cuál es la segunda opción?, finalmente preguntó. Una confesión por escrito y renuncia. Lo admites todo, abandonas la empresa por completo y no vuelves jamás. La junta directiva retira la demanda, pero te vas sin un céntimo.
¿Y la mansión? Eso incluye. Estás renunciando a todos los derechos sobre la herencia. La mandíbula de Diego se apretó. Tercera opción, este es el punto de inflexión para nosotros. Trabaja conmigo, dije simplemente. Las cejas de Diego se levantaron con sorpresa. ¿Qué? No voy a renunciar a ti del todo, Diego. Has cometido errores graves, pero sigues siendo mi hermano y quiero darte otra oportunidad. ¿Qué clase de suerte? Una oportunidad para demostrar que eres disciplinado, responsable y capaz de cambiar. Dirigirás nuestra unidad de expansión internacional, pero bajo mi total supervisión, sin control financiero ni autoridad para firmar. Tendrás que demostrar tu valía. Emociones encontradas se reflejaron en el rostro de Diego: ira, orgullo, miedo y tal vez un rayo de esperanza. ¿Y si me demuestro a mí mismo? Me incliné hacia adelante. Entonces, tal vez, solo tal vez, algún día tengas autoridad real dentro de la empresa, pero no sucederá de inmediato y nunca serás director ejecutivo. Este puesto es mío ahora. Diego se levantó, caminó hacia la ventana, metió las manos en los bolsillos y miró hacia el jardín. No dijo nada durante un largo rato y finalmente sus hombros se desplomaron. ¿Realmente tengo opción? Siempre tienes opciones, Diego, solo que tienen consecuencias diferentes. Se giró con la derrota en sus ojos. Toda mi vida lo he tenido fácil. Mientras mi padre me consentía, tú trabajabas. Mientras yo me divertía, tú aprendiste a trabajar en la empresa. Nunca es demasiado tarde, dije suavemente, para demostrar tu valor. Diego respiró profundamente. Está bien, trabajaré contigo. Me levanté y me acerqué a él. La elección correcta. No, pero dime algo, Martina. ¿Siempre supiste que esto pasaría? ¿Me tendiste una trampa? Incliné la cabeza ligeramente. Solo sabía quién eras, Diego, y vi lo que no querías admitir, ni siquiera a ti mismo. ¿Qué es eso? Nunca trabajaste para la empresa, solo querías los beneficios que ofrecía. Nunca entendiste los sacrificios que requiere dirigir un imperio. Los labios de Diego se fruncieron. ¿Y lo entiendes, verdad? Sí, dije con firmeza. Lo entiendo. Mi papá también. Por eso la empresa ahora es mía. Diego me miró por un largo momento y luego asintió. Estaré en la oficina mañana. A las 8, dije. ¿No llegues tarde? Al salir de la habitación, me regocijé por mi victoria, pero también sentí tristeza, porque había derrotado a mi hermano, pero no lo había perdido completamente. 6 meses después, a pocos días de la mayor feria tecnológica del mundo, una de las salas de conferencias de Vegatech quedó sumida en un profundo silencio. Ejecutivos de toda Europa estaban escuchando mi última presentación, donde expliqué que Vegatech había crecido un 40% en el último trimestre, se había expandido a 3 nuevos países y había anunciado nuestra línea de productos de próxima generación. Al finalizar la presentación hubo aplausos. Esto no fue solo para crecer, sino para ver cómo navegamos el período de caos que siguió a la muerte de mi padre. No solo había salvado la empresa, la había hecho aún más fuerte. Había una persona más al fondo de la sala de conferencias. Diego. Ya no era el Diego de entonces. Su corbata estaba pulcra, su postura erguida, su mirada enfocada. Había estado en la oficina a las 8 todos los días durante 6 meses, trabajando hasta tarde, y finalmente comenzó a ver el valor de la empresa. Al terminar la reunión, Diego vino a verme. Impresionante presentación.
dijo perdiendo su antigua arrogancia. ¿Qué opinas de las nuevas instalaciones en Polonia? Es hora, dije mientras recogía los documentos mientras caminaba. Leí tu informe. Hiciste un buen trabajo. Sonrió, una sonrisa genuina, muy diferente de la sonrisa irónica que tenía 6 meses atrás. Gracias, Martina. Hice una pausa y lo miré. Sé que esto no es fácil. No lo fue, dijo honestamente, pero me di cuenta de que era necesario. Caminamos juntos hasta mi oficina, la oficina de mi padre, ahora mía. Mientras miraba por la ventana el horizonte de Madrid, pensé en cómo podrían haber sido las cosas antes. Diego tomando el control de la empresa, llevándola a la quiebra, destruyendo el legado de mi padre. Pero ahora estábamos allí, uno al lado del otro, trabajando en colaboración en lugar de competir. Yo soy el CEO de la empresa y él es un gerente probado. A veces pienso, dijo Diego mientras miraba por la ventana. ¿Papá siempre supo que esto pasaría? Me encogí de hombros. No lo sé. Quizás nos enfrentó porque sabía que nos haríamos mejores mutuamente. Diego asintió. Eso sería inteligente. Vamos a visitar su tumba este fin de semana, dije con inesperada gentileza. Juntos. Diego sonrió. Me encantaría eso. Nos quedamos juntos junto a la ventana mientras el sol se ponía sobre las colinas de Madrid. Una vez enemigos, ahora socios. Una vez rivales, ahora familia. Porque a veces ganar no se trata de conseguirlo todo, se trata de conseguir lo correcto. Y a veces perder no es una derrota, es un comienzo. La victoria no es simplemente la derrota, sino el levantarse juntos. Ya no era solo un director ejecutivo, yo era hermana, mentora, líder y la verdadera heredera de mi padre, no solo en título, sino en espíritu. Vegatech ha sobrevivido, se ha fortalecido y ha prosperado. Y lo más importante, nosotros también, Diego y yo, junto con nuestra empresa. Con tu salario podemos contratar a 3 recién graduados, dijo mi jefe sin siquiera mirarme a la cara durante la reunión de despido. No es nada personal, solo un recorte de costos. En un día, mis 18 años de carrera, todos los sistemas que había construido, todos los proyectos que había desarrollado, fueron devaluados con una sola frase. Solo les tomó 24 horas darse cuenta del error estratégico que habían cometido. Mi nombre es Sofía Valdés, tengo 53 años y era la arquitecta de software principal de Tecnologística, una de las mayores empresas de logística de Madrid. Hasta la semana pasada, cuando entré por primera vez en Tecnologística, la empresa era apenas un pequeño negocio familiar. El fundador de la empresa, don Eduardo Herrera, me había visto en una feria tecnológica en Barcelona y me contrató inmediatamente. Estamos creciendo, Sofía, me dijo. Necesitamos a alguien que pueda construirnos un sistema sólido. Durante 18 años, construí los sistemas de software que transformaron esa pequeña empresa en uno de los mayores operadores logísticos de España. Empezando con una simple hoja de Excel, la convertí en un sistema integrado de gestión logística que manejaba 34 almacenes, una flota de 156 vehículos y miles de clientes. Construí mi sistema pieza por pieza, mejorándolo un poco más cada vez, añadiendo nuevas características con cada expansión. Funcionaba tan bien que, con el tiempo, los directivos de la empresa olvidaron lo complejo que era. El cambio comenzó hace 5 años.
Cuando don Eduardo se jubiló, su hijo Ricardo vendió la empresa a un gran grupo de inversión. El nombre cambió a Tecnologística. Llegaron nuevos gerentes, se establecieron nuevas prioridades y los objetivos trimestrales se volvieron más importantes que la estabilidad a largo plazo. Las señales de advertencia comenzaron a llegar lentamente. Primero rechazaron mi propuesta de crear un equipo de documentación. Demasiado caro, dijeron. Lo veremos el próximo trimestre. Ese trimestre nunca llegó. Luego comenzaron a traer consultores, jóvenes con MBA, que hablaban sobre transformar la gestión logística y aprovechar las soluciones en la nube. Escuchaban mis explicaciones sobre la arquitectura del sistema con ojos vidriosos y luego proponían soluciones prefabricadas que no se integrarían con nuestra infraestructura personalizada. Cada vez me retiraba, explicaba por qué su enfoque no funcionaría, mostraba los códigos personalizados que hacían único a nuestro sistema. Finalmente, dejaron de invitarme a las reuniones de planificación. Mi marido Raúl se dio cuenta de la situación antes que yo. «Te están marginando», me dijo una noche durante la cena. «Deberías prepararte». «Me necesitan», respondí. «Nadie más entiende cómo funciona el sistema». «Tal vez ese sea exactamente el problema», dijo. Hace 6 meses contrataron a Miguel Fuentes como nuevo CTO. Venía de una empresa de software bancario y de inmediato comenzó a hablar de estandarización y de cambiar el sistema antiguo. Contrató a 3 jóvenes ingenieros recién salidos de la universidad. Me seguían como sombras haciendo preguntas sobre el sistema. Respondía a sus preguntas, pero sabía que no captaban la complejidad. ¿Cómo podrían? Me había llevado años construir esos sistemas, entender las dependencias, crear la redundancia que aseguraba que todo funcionara sin problemas cuando surgían problemas. La semana pasada, Miguel pasó por mi oficina. «Una reunión rápida mañana por la mañana», dijo casualmente. «Solo una evaluación trimestral. Debería haber adivinado lo que venía. Con tu salario podemos contratar a 3 recién graduados», dijo Miguel, mirando los gráficos en su pantalla durante la reunión de despido. «No es nada personal, solo un recorte de costos. Necesitamos invertir en nuevas tecnologías». Sentada frente a él, miré a este hombre que solo llevaba 6 meses en la empresa. En sus 40 llevaba gafas de diseño y tenía un MBA de la Universidad de Barcelona. Había sido traído para modernizar las operaciones, lo que aparentemente significaba primero despedir al personal más experimentado. «El paquete de indemnización es generoso», dijo Lucía de Recursos Humanos, empujando una carpeta a través de la mesa. «2 meses de salario más tus vacaciones acumuladas». Asentí, tomé la carpeta y dije: «Gracias. ¿Hay algo más que decir?». Miguel parecía casi decepcionado. Tal vez esperaba que discutiera o amenazara con acciones legales, algo que pudiera contar a la junta directiva sobre lo difícil que era yo. «¿Qué quieres que diga? La mayoría de las personas en tu posición tienen preguntas, preocupaciones», dije. Me encogí de hombros. «Me parece bastante sencillo». Miguel intercambió miradas con Lucía, que parecía igualmente desconcertada. Lo que no entendían era que yo no estaba tranquila. Simplemente había terminado. Hay una diferencia. «Agradeceríamos tu ayuda en el proceso de transición», continuó Miguel. «El nuevo equipo de ingeniería necesitará algo de orientación sobre la arquitectura del sistema.
Tal vez un acuerdo de consultoría de unas pocas semanas. Lo pensaré, dije, sabiendo que no lo haría. Nos dimos la mano, volví a mi escritorio y empaqué mis cosas sin quejarme. 18 años de trabajo cupieron en una sola caja de cartón. Me despedí con un gesto de algunos colegas que temían que el mismo destino los esperara, y ellos apartaron la mirada nerviosamente. Mientras caminaba hacia mi auto en el garaje, mi teléfono vibró. Un mensaje de Ana, la administradora de la base de datos que había contratado hace 12 años. Todo el equipo está en pánico, Sofía. ¿Qué pasó? No respondí. En casa, me senté en mi terraza con vistas al Parque del Retiro, bebiendo una copa de vino mientras veía la puesta de sol teñir el cielo de naranja. Raúl puso su mano en mi hombro. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Me encogí de hombros. Algo aparecerá. Lo que Miguel no sabía, lo que no se había molestado en aprender, era que no solo había construido los sistemas, sino que había codificado personalmente grandes partes de ellos con una documentación mínima porque la empresa nunca quiso financiar un equipo de documentación adecuado. Solo yo entendía las redundancias profundas, las capas de seguridad ocultas, la arquitectura de red compleja y no tenía planes de explicárselo a nadie. La primera llamada llegó 2 semanas después de mi despido. Estaba actualizando mi currículum en mi oficina en casa cuando sonó mi teléfono. Miguel Fuentes. Dejé que pasara al buzón de voz. Sofía, soy Miguel. Estamos teniendo algunos problemas con el portal de inquilinos. El equipo joven está trabajando en ello, pero están teniendo dificultades para entender la arquitectura de tu código. ¿Podrías devolvernos la llamada? Será solo una consulta rápida. Borré el mensaje y volví a mi currículum. Ese día recibí 3 llamadas más. Cada mensaje de voz sonaba cada vez más desesperado. Hacia la tarde, Ana me envió un mensaje. El sistema ha estado caído todo el día. No se están procesando las solicitudes de mantenimiento. Miguel está perdiendo la cabeza. A la mañana siguiente, Lucía me llamó. Sofía, espero que estés bien. Nos gustaría discutir un acuerdo de consultoría para ayudarnos con algunos problemas del sistema actual. La tarifa será bastante generosa. Tomé mi teléfono. ¿Qué tan generosa? 300 euros por hora con un acuerdo mínimo de 4 horas. Lo pensaré y te responderé, dije y colgué, sentada en mi mesa de la cocina, contemplando el parque. Raúl me puso una taza de café delante. ¿Qué piensas?, preguntó. Creo que están aprendiendo exactamente cuánto valgo. Durante los siguientes 3 días, las llamadas aumentaron. Miguel, Lucía, incluso Ricardo Herrera, que todavía estaba en la junta directiva, llamaron. El portal de inquilinos se había caído. El sistema de planificación de mantenimiento estaba dando errores. El sistema de procesamiento de pagos automáticos había fallado, afectando a miles de inquilinos. No respondí a ninguno de ellos. Al 4.º día, recibí un correo electrónico de Digitrans, el competidor regional de Tecnologística. Era del propio director de tecnología, Javier Montalvo. Sofía, he oído sobre tu situación en Tecnologística. Siempre he admirado tu trabajo desde la distancia. ¿Te gustaría discutir oportunidades con nosotros? Queremos actualizar toda nuestra infraestructura de gestión logística. Respondí y programé una reunión para el día siguiente. Esa noche, mientras Raúl y yo preparábamos la cena, mi timbre sonó. Miguel Fuentes estaba en la puerta. Su habitual traje impecable estaba arrugado.
Sofía, disculpa por venir sin avisar, pero es una emergencia. Todo el sistema se ha caído, nada funciona. El equipo no puede entender qué está mal o cómo arreglarlo. Me apoyé en el marco de la puerta. Eso suena grave. Lo es. Necesitamos tu ayuda. La junta directiva me ha autorizado a ofrecerte una tarifa de consultoría importante. 500 euros por hora, lo que sea necesario. Pensé en la caja de cartón en mi garaje. 18 años de trabajo reducidos a unos pocos recuerdos. Pensé en, no es nada personal, solo un recorte de costos. Pensé en el equipo de documentación que nunca aprobaron. Lamento oír sobre sus problemas, dije en voz baja. Pero tengo una reunión mañana. Como dije, algo aparecerá. Cerré la puerta a su cara atónita y continué preparando la cena. Por primera vez desde mi despido, sentí una sensación de paz fluyendo dentro de mí. No satisfacción, no confirmación, solo claridad. No les ayudaría a arreglar lo que habían roto. La reunión con Javier Montalvo fue mejor de lo esperado. Nos encontramos en un café en el centro de Madrid, lejos de las oficinas de ambas empresas. He estado siguiendo tu trabajo durante años, dijo Javier, revolviendo su café. El sistema integrado de gestión logística que construiste en Tecnologística es legendario en nuestro sector. Nadie tiene nada parecido. Gracias, dije. Llevó tiempo. Eso es exactamente lo que quiero discutir. Tiempo. Queremos construir algo similar, pero no queremos empezar desde cero. Necesitamos a alguien que entienda la arquitectura, los puntos de integración, las capas de seguridad. Alguien que pueda construir algo mejor que lo que hay ahí fuera. Estoy interesada. Javier sonrió. Bien, porque estoy listo para ofrecerte la posición de arquitecta de sistemas principal. Beneficios completos, opciones de acciones y un salario un 25% más alto de lo que ganabas en Tecnologística. Era una buena oferta, casi demasiado buena. ¿Por qué yo?, pregunté. ¿Hay ingenieros más jóvenes ahí fuera, más baratos? Javier se rió. Suenas como tu antiguo empleador. Ya intentamos ese camino. Contratamos a 3 brillantes jóvenes ingenieros de las mejores escuelas. Construyeron algo elegante y moderno, pero se colapsa cuando hay más de 100 usuarios simultáneos. No necesitamos algo barato, necesitamos algo fiable. Acepté la oferta al día siguiente. Mientras tanto, los problemas de Tecnologística estaban aumentando. Ana me mantenía actualizada con mensajes ocasionales. El sistema había sido parcialmente restaurado, pero funciones críticas seguían fallando. Habían traído una costosa firma de consultoría especializada en recuperación de sistemas antiguos. Una semana después de comenzar en Digitrans, Miguel llamó de nuevo. Sofía, por favor, esto se está volviendo serio. Hemos perdido el acceso a los registros de pagos de los últimos 3 meses. Los inquilinos se quejan de cargos incorrectos. El equipo de consultoría necesita tus ideas sobre la estructura de la base de datos. En lugar de ignorarlo, respondí: Miguel, actualmente estoy trabajando en otro lugar. Contrato exclusivo. Me temo que no puedo ayudar. Te pagaremos el doble de lo que te estén pagando solo por 2 días de tu tiempo. Esto no se trata de dinero. ¿Entonces de qué se trata? ¿Venganza? ¿Disfrutas viéndonos luchar? Pensé cuidadosamente mi respuesta. No, Miguel, no disfruto de esto. Pero ustedes tomaron una decisión de negocios. Decidieron que mi experiencia no valía el costo. Ahora están descubriendo lo que eso realmente significa.
La junta directiva quiere discutir traerte de vuelta. Salario completo más una bonificación por firmar. Por un momento sentí satisfacción, pero rápidamente pasó. Volver no resolvería nada. Los mismos gerentes que me veían como prescindible estarían esperando la próxima oportunidad para recortar costos. Aprecio la oferta, pero he hecho un compromiso con Digitrans. La voz de Miguel se endureció. ¿Sabes? Si descubrimos que intencionalmente hiciste que nuestros sistemas fueran difíciles de mantener, podría haber consecuencias legales, cláusulas de no competencia, preocupaciones de propiedad intelectual. Ahí estaba la amenaza que esperaba. El sistema está exactamente como estaba cuando la empresa rechazó repetidamente un equipo de documentación. Respondí con calma. Cada línea de código pertenece a Tecnologística, como se especifica en mi contrato de trabajo. No me llevé nada excepto mi experiencia, pero eres libre de hacer que tus abogados se pongan en contacto con los míos. Colgué, mis manos temblando ligeramente, no por miedo sino por la ira que no me había permitido sentir hasta ahora. En Digitrans estaba haciendo un nuevo comienzo, construyendo sistemas correctamente desde cero, con documentación completa, programas de capacitación para el equipo de ingeniería y redundancias que evitarían el tipo de desastre que Tecnologística estaba experimentando. No miraría atrás, pero tampoco les ayudaría. Algunas lecciones deben aprenderse por las malas. Un mes después de unirme a Digitrans Systems, recibí una visita inesperada en mi nueva oficina. Mi antigua administradora de base de datos, Ana, estaba en la puerta con un maletín para laptop. ¿Tienes tiempo para almorzar?, preguntó. En un restaurante cercano, sobre sándwiches, Ana me puso al día sobre el caos en Tecnologística. Es peor de lo que piensas, dijo, bajando la voz a pesar de la multitud del almuerzo. Han perdido el acceso a los datos históricos que se remontan a 3 años. Los sistemas de respaldo se han corrompido de alguna manera. La firma de consultoría dice que es posible que tengan que reconstruir desde cero. No me sorprendió. El sistema de respaldo tenía múltiples redundancias y protocolos de seguridad que debían seguirse exactamente. Omite un paso y todo el proceso fallaría, diseñado así para proteger los datos de los inquilinos del acceso no autorizado. Eso no es todo, continuó Ana, mientras trataba de ayudar a los consultores a entender el sistema de procesamiento de pagos. Encontré algo. Miguel había estado planeando tu despido durante meses. Estaba teniendo conversaciones con la junta directiva, convenciéndolos de que mantener la infraestructura personalizada era demasiado costoso. ¿Cómo sabes esto? Ana sacó su laptop y me mostró una serie de correos electrónicos que había descubierto en los archivos del sistema. Correos entre Miguel y la junta directiva discutiendo el plan de reducción de personal antiguo y señalándome específicamente como el primer objetivo. Les dijo que podían reemplazarte con ingenieros más baratos y hacer la transición a soluciones prefabricadas en 6 meses, dijo Ana. Proyectó ahorros de costos de más de 1 millón de euros al año. Mientras leía los correos, sentí una extraña desconexión. Una línea de Miguel destacaba: los sistemas personalizados de Valdés son innecesariamente complejos. Se ha hecho indispensable por diseño, no por necesidad. Hay más, dijo Ana. La empresa de capital privado, que es dueña de Tecnologística, planea venderla. Han estado preparando esto durante más de 1 año.
Miguel fue traído específicamente para recortar costos y hacer que la empresa parezca más rentable antes de la venta. Ahora todo tenía sentido. La presión por la estandarización, la resistencia a la documentación adecuada, el repentino enfoque en reducir los costos de personal senior. No se trataba de mejorar la empresa, se trataba de adornarla para una venta rápida. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Ana cerró su laptop. Porque ayer renuncié y no soy la única. La mitad del departamento de IT se ha ido. Los consultores estiman al menos 6 meses, probablemente más, para restaurar la funcionalidad completa. Hizo una pausa. Y porque el cliente más grande de tecnologística, Megatrans Logistics, está considerando abandonar el barco, han perdido la confianza en el sistema de gestión. Consideré las implicaciones. Megatrans representaba casi el 40% de los ingresos de tecnologística. Perderlos sería devastador, especialmente con una venta pendiente. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Ana sonrió. En realidad, me preguntaba si Digitrans estaría contratando administradores de bases de datos. Esa tarde hablé con Javier sobre contratar a Ana. Aceptó inmediatamente. Estábamos construyendo un equipo, ladrillo a ladrillo, con personas que entendían lo que significaba crear sistemas que resistieran. Esa noche recibí otra llamada de Miguel. Esta vez su voz había perdido su filo autoritario. Sofía, por favor. La situación es crítica. Megatrans está amenazando con cancelar sus contratos. La junta directiva está cuestionando mis decisiones. Necesitamos tu ayuda. Lo siento, Miguel. No puedo ayudarte. Di tu precio. Lo que sea. Esto no se trata del precio. Se trata del respeto por la experiencia, por el trabajo que se requiere para hacer algo bien la primera vez. La línea estuvo en silencio por un momento. ¿Sabías que esto sucedería?, dijo finalmente. ¿Sabías exactamente qué se rompería y cuándo? No, Miguel. Solo sabía lo que había construido y lo que se necesitaba para mantenerlo. Información que intenté compartir repetidamente. Terminé la llamada sin sentir ni victoria ni remordimiento. Solo la tranquila certeza de que algunas lecciones solo pueden aprenderse a través del fracaso. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. 2 meses después de mi cargo en Digitrans Systems, Javier me llamó a su oficina. Acabo de terminar una llamada telefónica con Carolina Méndez, la CEO de Megatrans Logistics, dijo. Están cancelando oficialmente sus contratos con Tecnologística el próximo mes. Quieren saber si podemos manejar su cartera. Megatrans Logistics gestionaba más de 12,000 vehículos y almacenes en toda España y Portugal. Duplicaría las operaciones actuales de Digitrans. No estamos listos para ese tipo de escala. Admití. El nuevo sistema está progresando, pero apenas vamos por la mitad. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitaríamos si tuviéramos que estar listos? Lo pensé. 3 ingenieros senior más, una infraestructura de servidor dedicada y al menos 8 semanas de desarrollo. Incluso entonces sería ajustado. Carolina está desesperada. Los fallos de Tecnologística están afectando su reputación con los clientes. Está dispuesta a darnos 12 semanas y financiar la expansión de la infraestructura. Este era un punto de inflexión. Si Digitrans asumía Megatrans y tenía éxito, nos posicionaría como un competidor serio en el sector. Si fallábamos, podría hundir ambas empresas. Déjame pensar en la arquitectura, dije. Tendré un plan preparado mañana. Esa noche apenas dormí.
Dibujé diagramas de sistemas, tracé rutas de migración de datos, consideré los desafíos de escalabilidad. Para la mañana tenía un plan ambicioso pero alcanzable, un enfoque híbrido que abordaría las propiedades de Megatrans en fases para minimizar las interrupciones. Cuando lo presenté a Javier, lo examinó cuidadosamente. «Esto es sólido», dijo finalmente, «pero noto que incluye una fase de documentación significativa que añade 3 semanas al cronograma». «No es negociable», respondí. «Aquí es donde falló Tecnologística. Documentamos todo desde el primer día. Capacitamos al equipo en cada componente y nadie será indispensable. Los sistemas duran más que las personas y si no puedes entenderlos, eventualmente fallarán». Javier asintió. «Tienes razón. Presentaré nuestro plan a Megatrans y explicaré por qué el proceso de documentación es crítico». 2 días después, se programó una reunión para presentar nuestro plan a la CEO de Megatrans, Carolina Méndez. En su elegante oficina le expliqué cómo funcionaría nuestro sistema, cómo aseguraríamos una transición suave y, lo más importante, cómo ningún inquilino o vehículo se perdería en el proceso. A diferencia de Tecnologística, dije, estamos construyendo este sistema basado en procesos, no en personas. Si alguien se enferma, se va de vacaciones o deja la empresa, las cosas seguirán funcionando sin problemas. Carolina tomó notas cuidadosamente. Me preocupa que esta fase de documentación tome tanto tiempo. Nuestros clientes no pueden esperar. Entiendo, dije, pero saltarse esta fase sería repetir exactamente lo que los llevó a esta situación en primer lugar. Ganas tiempo hoy, lo pierdes en el futuro. Reflexionó en silencio. «Sofía, ¿entiendes la urgencia de mi situación?», preguntó finalmente. «El sistema de Tecnologística ha obstaculizado nuestras operaciones. Nuestros clientes están buscando alternativas». «Lo entiendo, por eso estoy modificando mi propuesta», dije. «No pospondremos la fase de documentación, pero la haremos en paralelo. A medida que terminemos cada módulo del sistema, un equipo lo pondrá en producción, mientras otro equipo completa la documentación. Esto podría ahorrarnos hasta 2 semanas». Carolina se relajó. «Eso suena razonable». Una semana después de firmar el acuerdo con Megatrans, recibí un visitante inesperado en mi oficina en Digitrans. Ricardo Herrera, el hijo del antiguo propietario de Tecnologística y aún miembro de la junta directiva. «Gracias por recibirme, Sofía», dijo sentándose en mi silla. «¿Para qué has venido, Ricardo?», pregunté directamente. Suspiró. «Tecnologística se está vendiendo. Como sabes, la firma de capital privado siempre lo vio como una inversión a corto plazo. Pero ahora, con el colapso del sistema y la pérdida de Megatrans, nuestro valor se ha reducido a la mitad». «¿Por qué me lo cuentas?». «Porque la mayoría de los compradores potenciales están poniendo como condición que tú vuelvas. Para que los sistemas funcionen de nuevo, están dispuestos a ofrecerte lo que sea para que vuelvas. Control total, tu propio departamento, el doble de tu salario. Debería haberlo esperado». Los sistemas de Tecnologística seguían sin funcionar y ningún comprador potencial pagaría el precio completo por un sistema que no funcionaba. «Lo siento, Ricardo, tengo un compromiso con Digitrans». «Sofía, esto va más allá del contrato. Es un asunto familiar. Mi padre siempre confió en ti. Tecnologística es nuestro legado». Mientras lo miraba, pensé en don Eduardo, el hombre que construyó la empresa, que creyó en mí y me apoyó.
pero la empresa de don Eduardo ya no existía. La habían reemplazado con un sistema diseñado para mayores ganancias que veía a las personas como números. Tu padre nunca habría devaluado a empleados como yo, dije en voz baja. Perdieron su legado cuando perdieron su esencia. Ricardo se frotó la cara. Nos equivocamos. Miguel, fue un error, pero podemos arreglarlo. Ahora es demasiado tarde. Estoy construyendo un lugar aquí donde hacemos las cosas correctamente. Ricardo se puso de pie. Al menos lo pensarás. No necesito pensarlo. Después de que se fue, miré a mi equipo en Digitrans. Ana, los antiguos ingenieros de tecnologística que habíamos contratado y los nuevos graduados que Javier había reclutado. Estábamos creando nuestro propio método, nuestra propia cultura. Aquí sabía que era valorada. Esa noche le conté a Raúl sobre la oferta de tecnologística. ¿Qué piensas?, preguntó. No lo pienso. Estamos construyendo algo nuevo en Digitrans, sobre cimientos correctos. Raúl sonrió. Me alegro por ti. Pero sabes, si hubieras vuelto a tecnologística, podrías haber exigido tus propios términos. Podrías haber tenido tu venganza. No quiero venganza. Quiero progreso, dije. Quiero construir el futuro, no aferrarme al pasado. El proyecto Megatrans fue exactamente según lo planeado. Para nada fácil, pero mi insistencia en la documentación permitió que el equipo se adaptara rápidamente ante desafíos inesperados. A las 11 semanas, salimos en vivo con un sistema completamente documentado, probado y entendido por todo el equipo. Cuando la primera flota de vehículos de Megatrans comenzó a usar nuestro sistema, descorchamos champán en la oficina de Digitrans. Tomando una copa, noté la sonrisa de Javier. ¿Qué pasa?, que yo pregunté. ¿Acabas de oír las noticias? Tecnologística se vendió a 1/3 de su valor. No me entristecí por ello. Miguel y su equipo habían hundido la empresa, pero tal vez los nuevos propietarios harían un mejor trabajo. ¿Quién la compró? Una empresa de fusiones y adquisiciones. Parece que la van a desmantelar y vender por partes, dijo Javier. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Si hubieras vuelto a tecnologística, ¿esto habría sucedido? Lo pensé por un momento. Tal vez no, pero no habría sido la elección correcta. A veces dar un paso atrás es necesario para poder dar un paso adelante. En un año, Digitrans se transformó en la tercera empresa de software logístico más grande de España. Ahora servimos a la mayoría de los antiguos clientes de tecnologística y ganamos nuevos clientes cada semana. Si preguntas qué pasó con mi antigua empresa, Tecnologística ya no existe. Fue desmantelada, su nombre borrado. Miguel Fuentes encontró una nueva posición como CTO, pero su historia lo sigue. En las entrevistas de trabajo, los posibles empleadores hacen preguntas sobre el desastre en tecnologística. Ahora tengo un equipo ampliado en Digitrans. De lo que estoy especialmente orgulloso es del departamento de documentación. Es el lugar donde tutelo a nuestros jóvenes licenciados. Les enseño a comprender nuestro sistema en profundidad. Nadie es imprescindible, pero todo el mundo es valioso. A veces, sentada en mi terraza, con vistas al Parque del Retiro, recuerdo la rabia que sentí en aquellas primeras semanas. Ahora ha sido sustituida por paz y satisfacción. Mi despido, aunque al principio parecía un final, fue en realidad un mejor comienzo. En el mundo empresarial se dice que nadie es imprescindible. Puede que sea cierto, pero los sistemas construidos sobre una base sólida de experiencia
conocimientos y valores son indispensables, y reconstruirlos es mucho más difícil que perderlos. ¿Qué haría usted? Si fuera Sofía, ¿aceptarías ayudar a tu antigua empresa cuando te necesitara o te centrarías en tu nueva puesta en marcha? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación laboral en la que no se reconociera tu valor? ¿Cómo reaccionaste? Quizá hayas tenido una experiencia como la de Sofía y hayas tenido que abandonar inesperadamente un proyecto o una empresa en la que habías trabajado muchos años. O tal vez hayas visto cómo una organización sufría las consecuencias de perder a personas con conocimientos y experiencia importantes. Comparte tu historia, porque toda experiencia puede servir de guía a otros.